Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia les invitamos a acompañarnos en una emisión más de la serie Somos nuestra memoria. Yo soy Rita Abreu y en esta ocasión contamos con la presencia del arqueólogo Fernando Getino Granados. ¿Cómo está, arqueólogo? Bien, gracias por la invitación. No, pues un placer hablar con usted de un tema que realmente pues se nos antoja que hay que descubrir toda una zona. Es la arqueología en el río Tehuantepec. Así que los invitamos a visitar de manera virtual Oaxaca y conocer el trabajo del salvamento arqueológico que se ha llevado ahí con motivo de la construcción de una carretera que precisamente, me imagino, sigue el curso del río Tehuantepec. En gran medida sí es. Sí, el río Tehuantepec surge al poniente de los valles centrales y se dirige hacia el istmo, y un poco al norte está la carretera, la autopista actual, ¿no? Entonces en muchos lugares coincide con el río, ¿no? Arqueólogo, cuéntenos cómo se va proyectando la realización de un salvamento arqueológico en torno a una construcción tan compleja como una carretera. ¿Quién llega primero? ¿Quién descubre primero? ¿Cómo ocurre? Pues en las ideas, por ejemplo, en esas carreteras que son federales, autopistas de tramos muy largos, uh-huh. Es una iniciativa federal primero, ¿no? Entonces se presenta un proyecto y ese proyecto debe estar asesorado por distintas instancias. Una de ellas es la arqueología. Entonces, para el caso hay trabajos previos de saber quién ha trabajado en otras ocasiones para empezar a tener una idea de lo que podríamos encontrar o de la eventual afectación. Un segundo paso sería visitar los lugares, analizar fotografías aéreas, ahora fotografías satelitales, para estimar en qué lugares podrían ser críticos y en un momento dado modificar o no el proyecto original. Y eso lleva meses, ¿no? Sí. El trabajo de salvamento arqueológico son excavaciones pues con ciertas limitaciones, digamos, en tiempo. Ustedes están presionados, están ahí los señores que ya quieren empezar su trabajo con la carretera y está siempre acotado también en tiempo y en espacio, ¿no? Es un trabajo que, ¿cómo le podríamos decir? Un poquito más difícil, quizá. Sí, a diferencia de los trabajos en las zonas arqueológicas ya establecidas o ya protegidas, que pueden tener el tiempo sin presión, trabajo sin presión, en los salvamentos siempre hay que estar haciendo convenios con las constructoras. Y en este caso, por lo menos mi experiencia es favorable. Las personas de la Secretaría de Comunicaciones siempre hubo diálogos y para poder ubicar tiempos óptimos, ¿no? Pero sí, siempre hay que ir de la mano con los programas de trabajo, ¿no? De ellos, de los constructores, ¿no? Oiga, y bueno, me imagino la enorme satisfacción de llegar y hacer nuevos hallazgos, ¿no? De saber que se va a aportar al conocimiento de quienes habitaron esas zonas. Ya ven, nos dando una probadita de cuántos sitios se encontró o qué hay ahí que se hizo esta labor de salvamento, entendemos, desde el 2008. Arqueólogo Fernando Getino. Sí, este trabajo tiene un antecedente. El doctor Marcus Winter había iniciado este salvamento. Antes del 2010, antes 2008. Del 2008. Y su estrategia fue iniciar por los dos extremos, por los valles centrales y por el istmo, ¿no? Y llegó y alcanzó una distancia. Después, el trabajo se le encomendó a la Dirección de Salvamento Arqueológico y nosotros continuamos con esa estrategia acercándonos, ¿no?
hacia el centro. El centro es la parte más complicada, es toda la Sierra Norte, así se le conoce, que son lugares intrincados que hasta los mismos pobladores a veces no conocen. Para dar una idea, uno de los lugares que encontramos en los mapas decía como título un paraje, decía Sabrá Dios. Cuando preguntamos a los pobladores, pues el nombre identifica plenamente lo que ustedes están imaginando, ¿no? ¿Qué hay ahí? Sabrá Dios. Y así dice. Entonces todo el camino se verán puntos que sabrá Dios, ¿no? Ajá. Pero lo que encontramos fue que hay una diversidad de sitios. Pues sí, es emocionante. Todos los arqueólogos de Salvamento hemos trabajado en todo el país, pero hay una constante, ya más o menos sabemos, está relacionado con tal o cual sitio, y de repente encontrar sitios que sabemos que nadie nunca había visto, ni siquiera los pobladores, sí tiene su toque interesante, ¿no? Sí. Así es. Y bueno, pues de Oaxaca además a lo mejor uno siempre recurre a los mismos lugares, ¿no? Y ustedes conocen estos de Sabrá Dios y que van desentrañando cuál es la riqueza y qué han aparecido. Usted nada menos que encontró 3 lugares o centros poblacionales, ¿le dicen ustedes? Hay más, ¿no? Pero son los más significativos. Yo me concentré en esos porque hay, ya después con los colegas del Centro INA Oaxaca, específicamente con la maestra Cira Martínez, al reconocer la cerámica, ella lo ubicó en una temporalidad muy interesante, que es lo que en la arqueología llamamos el clásico y el clásico tardío, que de acuerdo a las propuestas teóricas todavía vigentes, como la del doctor Winter, el clásico sería el surgimiento de la sociedad urbana, siendo Monte Albán el gran referente. Y el clásico tardío sería la disgregación, cae Monte Albán y surgen lo que él llama las ciudades-estado, que son otros de los sitios conocidos en Oaxaca, ¿no? Que Mitla, Yagul, que serían los más representativos, ¿no? En ese momento, en el otro extremo, en el istmo de Tehuantepec, también una serie de arqueólogos como el doctor Zárate, el mismo Winter, trabajan sitios menos conocidos por el público en general, pero con investigaciones de muy larga duración, pues sobre todo porque están conectados con esta región que se le llama los Chimalapas, que une el istmo de Tehuantepec con el Golfo de México. Entonces ahí hay una confluencia de tradiciones bien interesantes, los que llegan de Veracruz, los que llegan de Centroamérica, muchas hipótesis acerca de migraciones. Uno de esos grupos lingüísticos o grupos étnicos más enigmáticos son los mijes. Uh-huh. Entonces la gran pregunta es ¿qué está pasando entre ese lugar y los valles centrales que los está uniendo el río Tehuantepec? Y bueno, el equipo que conformó el proyecto reportamos en conjunto muchos sitios, pero los más importantes son estos, sobre todo porque están en ese momento crítico de la historia mesoamericana y tienen características contrastantes, ¿no?, entre uno y otro. Bueno, pues es muy interesante imaginar también que el río juega su papel y por eso estos lugares están cercanos al río, me imagino. Pues sí, si ustedes el río Tehuantepec tienen la curiosidad, verán que las grandes culturas del mundo todas están relacionadas con un gran río, ¿no? Uh-huh. Egipto, Mesopotamia. Y en este caso no es la excepción. El río Tehuantepec es uno de los más importantes. Su longitud y su grandeza, pues de hecho en algunos textos antiguos se lo conoce también como el Río Grande, ¿no? Entonces, para que ese río exista, se necesita diversidad de afluentes. Imagínense en una sierra cuántos ríos, arroyos,
vías de agua están bajando de la sierra y están alimentando ese gran río, ¿no? Sí. Entonces, algunos de esos ríos también nos sirvieron, esos afluentes, nos sirvieron para sospechar y a poner atención, porque en la sierra es muy complicado, muy, muy complicado, ¿no? Caminar, conocer, reconocer. Y estos afluentes nos sirvieron para ubicar sitios justo donde está bajando el río y alimenta el río Grande. Regularmente ahí hay algo. Una pues, huella. Sí. Una huella. Usted menciona la palabra reconocer estos sitios y bueno, apoyarse ahora en estas imágenes satelitales y todo. Tuve la oportunidad de en algún momento estar con los arqueólogos por el lago de Chalco y ver cómo están viendo el terreno, pero parece que en sus ojos traen, no sé, una potencia muy especial para detectar en donde uno ve un bordecito de nada, en donde uno puede imaginar una piedra igual a la otra. Ustedes sí reconocen, en la palabra reconocer me gusta porque esta mirada es muy importante y es la que hace descubrir que hay que hacer esta excavación, hay que saber con seguridad, digamos, que ya ahí hay un vestigio, ¿no? Háblenos de ese momento donde ustedes reconocen esto. Antes de las fotografías satelitales, los arqueólogos nos basábamos mucho en las fotografías aéreas. Hay una manera de leer las fotografías aéreas en blanco y negro, son vuelos, líneas de vuelos que regresan, vuelven a ir. Al empalmar las fotografías con unos lentes especiales en los estereopares, se puede ver la volumetría. En las fotografías aéreas, viéndolo con cuidado, se ven estas anomalías del terreno, pero las anomalías que llaman más la atención son las que tienen formas geométricas, sobre todo a 90 grados, pues que están mostrando restos de edificios probablemente, ¿no? Complementado con la fotografía satelital, pues la posibilidad de acercarse es mucho más amable, ¿no? Estos elementos cuadrangulares, pues en algunos casos es muy claro. Ya ni siquiera hay que ponerlo en duda. Sí. Siempre hay que ir a verificar. Hay un arqueólogo mítico, Pedro Armillas, que a todos sus alumnos les decía que la arqueología se hace con las patas, o sea, caminando, ¿no? Sintiendo. Ahora sí que sí, con toda conciencia de sentir ese terreno. Porque uno puede con todas las tecnologías decir qué maravilla, ya encontré, pero hay que ir a verificar, ¿no? Y ya ver si hay lo que nosotros llamamos indicadores, o sea, restos de arquitectura en superficie, materiales en general como objetos cerámicos, cacharros, tepalcates, o herramientas de piedra, que nos muestren la concentración de esos materiales, nos indicaría que hay algo ahí, ¿no? Y esto sucedió en estos sitios que usted ha registrado en el río Tehuantepec. Estos sitios son el Magueyal, el Panteón y el Temporal y el Chilabala. Cuéntenos un poquito de en qué se parecen, ¿pertenecen a una distinta época? Sí, la intención de platicar de estos sitios es mostrar la variabilidad, ¿no? Seguramente en proyectos subsecuentes se encontrarán más sitios que contribuirán a entender mejor esos procesos. La pregunta inicial es si encuentro un sitio, ¿a qué se parece? ¿A los de los valles centrales o a Tehuantepec, ¿no? Porque esto implicaría pensar en migraciones, en territorialidad, pero el acercamiento es encontrar las semejanzas en manifestaciones culturales, que serían la forma de los asentamientos, la distribución de las casas, los contextos primarios, o sea, que nos muestren actividades cotidianas, también elementos estilísticos de las piezas, ya sean de arte o no, y ese era el cometido. Entonces,
Estos 3 sitios o estos 4 se localizan de esta manera. El Magueyal está hacia el poniente del río Tehuantepec, donde termina los valles, teniendo a Mitla como la última ciudad de los valles. Viene una región, en el plano se podrá ver, donde los pueblos tienen el mismo apellido, diciéndolo así, pues, las Albarradas. Sí. Al parecer las Albarradas es por crónicas del siglo XVI, hablan de una resistencia de los indígenas al paso de los mexicas, de los españoles, pero es muy probable que desde siempre hubiera esta manifestación. Entonces, cerca de uno de estos sitios de Albarradas, Santa María, encontramos este sitio, los pobladores le llaman el Magueyal. Está un poco alejado del río Tehuantepec, pero está relacionado con un arroyo perenne que va a desembocar al río Tehuantepec. Lo interesante de este sitio, el Magueyal, es que está en la frontera actual entre los pueblos zapotecos y los pueblos mijes. Y el sitio como tal podría anunciar esta posibilidad de tener información sobre mijes prehispánicos. Siguiendo el río Tehuantepec hacia el oriente, más o menos a la mitad del transecto del río, uno de esos ríos importantes que son los afluentes, los que alimentan, es el río Juquila. Y ahí nos encontramos otra manifestación cultural. Un sitio que está justo donde se unen los dos ríos, que se le llama el Panteón, porque ahí decidieron localizar su cementerio los pobladores de este lugar que se llama Santo Domingo Narro. La gente de Narro decidió poner ahí su cementerio. Uh-huh. Entonces era un lugar, curiosamente coincide con el sitio arqueológico. Y como a 1 kilómetro de ahí, en una etapa posterior, clásico tardío, posclásico temprano, encontramos un sitio mucho más parecido a Monte Albán, con un juego de pelota espectacular. Bueno, el juego de pelota de Monte Albán es posiblemente de los más pequeños, comparado con Chichén, con el de Ranas, creo, de Toluquilla, no recuerdo. Pero siendo ese un sitio pequeño, el juego de pelota es espectacular, es idéntico al de Monte Albán. Ese sitio le llamamos el Temporal, y aquí hay una anécdota el dueño del lugar, don Rutilo, que para que ustedes se lo imaginen, sería, no sé cómo sería Aureliano Buendía, pero físicamente, pero imagínense a su Aureliano Buendía. Ajá. Ese sería este hombre. Este hombre, y cuando lo visitamos, salieron ¿cómo se llama su esposa y su hija? De Aureliano. Así, toda la familia de así, Buendía de... Su casa parecía que uno estaba en Macondo. Cuando él nos acompañó a reconocer el lugar son sus terrenos, él, por seguir una tradición de cultivos, él nada más sembraba ahí cultivos de temporal. Entonces, por una pregunta de él mismo, que le pudimos haber puesto de nombre Narro 1, Narro 2, ¿no? Él nos preguntó una duda muy legítima. ¿Cómo le hacen ustedes para ponerle nombre a los sitios? Sí, sí, sí. Su gran duda era por qué se llama Monte Albán, Monte Albán. Exacto. Entonces, la respuesta de nosotros fue, pues usted póngale el nombre, ¿no? Y sus vecinos le decían que se pusiera el nombre de él, o sea, don Rutilo. Y él dijo, no, así, como si estuviera actuado por Andrés Soler. Dijo, no, esto es cosa seria, que se llame El Temporal. Perfecto. Así es como le pusimos el nombre. Y esa secuencia cultural entre el Panteón y el Temporal
pues es muy interesante porque ya tiene ciertos elementos más parecidos a los valles centrales. Y al oriente, ya cerca de la parte baja del istmo, se encontraron una serie de sitios, 4 en total, que su característica es que están fortificados en la cima de cerros con murallas. Los registramos todos, pero nos concentramos en uno, que es Chilabala, que también el nombre obedece a que baja el río Chilabala desde la parte alta, donde está un pueblo que se llama Santiago la Chiguiri, y el Chilabala, en el momento de desembocar con el río Grande, el cerro que se levanta ahí tiene un sitio pues muy espectacular y muy diferente a los anteriores, ¿no? Más relacionado con los sitios del istmo de Tehuantepec, ¿no? Bueno, hay que también ubicar, aparte de tener esta imagen así del paisaje, ¿no?, tan imponente entre las montañas y estas caídas de agua, ¿no? Porque en Chilabala entendemos eso, que hay una caída impresionante de agua. Hay que ubicar o recordar que el periodo clásico, que es uno de los ubicaciones cronológicas de estos sitios, son 300 años después de Cristo, ¿no? Uh-huh. Y todos los sitios están adelante de esa fecha. Sí, el clásico correspondería en el caso de Oaxaca. O sea, para tener un panorama en toda Mesoamérica, es obvio que el sitio más importante o más relevante es Teotihuacán. Uh-huh. En el Valle de Oaxaca sería Monte Albán. Sí. Y los sitios de las tierras bajas en el área maya. O sea, en el caso de Monte Albán, recopiló toda la experiencia de sitios anteriores del formativo como San José Mogote y se hizo la gran ciudad, que es la que todos supongo que conocerán o tienen más información. Pero está en el centro de un gran valle que tiene 3 como brazos. Es un valle con una forma trilobulada, por eso se le llaman los valles centrales. Caminando hacia el oriente, cuando se termina esta zona de los valles, empieza esta gran Sierra Norte intrincada. Entonces hay menos estudios y más especulaciones, más controversia. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasaba del gran poder de Monte Albán hacia afuera, ¿no? ¿Hasta dónde llegaría su poder? Se enfrentaban a otros rivales. Podían llegar por el istmo y ubicarse ya en donde desemboca el río y dominar. ¿Es así? ¿No es así? Y la arqueología, a través de sus principios observacionales, va respondiendo, no hay a quien preguntarle, ¿verdad? Exacto. Entonces, pero en algún momento Monte Albán cae, como caen los otros sitios, grandes lugares. Y hay un proceso un tanto similar. En el caso de Oaxaca, este poder se disgrega, es lo que le llaman clásico tardío, o el surgimiento de las ciudades-estado. No tienen la magnitud de Monte Albán, pero tienen su importancia, ¿no? Uh-huh. Monte Albán sería Mitla sería uno de ellos. Ahora, como el poder ya ha cambiado y ya pasó a otras manos, todos estos territorios poco estudiados, ¿qué pasó en ellos, no? Cambiaron, asimilaron las nuevas formas culturales, políticas, o qué es lo que pasó, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Quiénes habitaron ahí? Sí, esa es la gran pregunta también, ¿no? Entonces, ¿se piensa que pertenecen a distintas culturas? El caso del Magallal es la gran incógnita. Es un sitio muy sencillo. Debe haber muchos sitios semejantes, pero lo estudiamos porque pues corría el riesgo de afectación por la carretera, pero en esa zona de las Albarradas hay muchos sitios similares. En particular podría ser una muestra de cómo son los demás. Entonces imagínenlo, es un arroyo, una cañada, con laderas a ambos lados. De un lado está relacionado con unas cuevas, a mucho material en superficie que nos hablaba de una
de un hacinamiento importante. Del otro lado de la cañada son casitas que están en las estribaciones y van jugando con el paisaje. Eso es lo que nosotros trabajamos. Registramos, creo que fueron 8 plataformas que, como nadie pasaba por ahí, uno camina y ve los límites de las casitas, el límite de piedra. Sí. Contamos 8, pueden ser más, y excavamos la mitad. Uno de los datos interesantes es que, aunque está en territorio zapoteco, Santa María del Barrada son hablantes de zapoteco, ese lugar en particular pertenece a los Mijes y tienen una persona encargada del cuidado de este lugar donde ellos tienen sus labores agrícolas, y esta persona encargada construyó su choza o su casita para vivir ahí y utilizó los cimientos prehispánicos, ¿no? Entonces, una de esas 8 casitas está reutilizada, ¿no? En el momento de excavar una de estas, vemos que esta costumbre o esta forma de vida permanece en gran medida, muy similar al Señor al que veíamos, ¿no? Es un gran espacio donde están zonificadas las actividades domésticas básicas, ¿no? Que serían pues donde se prepara y se consume los alimentos, donde se almacena, y las zonas zonificadas de talleres, de manufacturas de cosas, que son las actividades que de manera observacional podríamos distinguir. Claro que donde platicaban, dormían o jugaban baraja no queda vestigio, ¿no? Pero sí donde comen, que es el fogón, los restos de restos óseos de los animales que consumían, las vasijas, algunas todavía con sedimentos que nos pueden servir para saber qué comían, las vasijas de mayor formato que utilizaban para almacenar, y los desechos, por ejemplo, de la talla de obsidiana o en este caso de basalto, de otro tipo de piedras, no siempre es obsidiana. Nos ayudan a ver cómo era la vida cotidiana. Pero la cerámica estudiada por la maestra Cira, nos muestra que hay una separación entre cerámica muy similar a los valles, tampoco tan lejanos, y otro complejo que es muy propio del lugar. Y en este lugar, que es muy propio, nos aventuramos a decir que son esos Mijes prehispánicos, ¿no? Faltaría mucho por aseverarlo, pero nos muestra que hay una mezcla de dos elementos. Al final de este periodo clásico tardío, una de las tumbas es reutilizada. Localizamos una tumba muy similar a las tumbas que se conocen en los valles centrales, sin la pompa de la tumba 7 de Monte Albán, pero la misma idea, una cista rectangular con piedras a los lados, y que fue reutilizada, ¿no? Encontramos recuperamos el esqueleto ya muy alterado de una persona, y debajo estaba otra, ¿no? Entonces, ¿se utilizan con conocimiento de causa de que ahí hay un entierramiento en un momento dado? ¿O el señor que hace ahí su casa y reutiliza la piedra también está consciente de que esos son restos de algo que fue una habitación en un periodo lejano? Sí, por ejemplo, en esta tumba es interesante la pregunta, porque justo es las preguntas que nos hacemos siempre todo el momento. Si es clásico, entonces debió ser el primer entierro por ahí del siglo VI, y la reutilización en el siglo VIII. ¿Sí? Entonces la persona que lo reutilizó sí era consciente que había alguien abajo. Y puede ser que puso ofrenda propia o reutilizó la antigua. Se pueden dar los dos casos. Yeah. Y en los pueblos tradicionales, como en Oaxaca, es muy probable que las personas actuales rindan culto a sus antepasados de la misma manera, ¿no?
¿Y qué sucede, por ejemplo, con el dueño de este lugar que decíamos, don Rutilo Narro, como dueño de estas tierras de ahora donde hizo esta excavación, o este mismo señor que hizo su casa en el Magueyal reutilizando la piedra? ¿Se les pide permiso de trabajar y la tierra le sigue perteneciendo, el terreno sigue de su propiedad? Sí, en el caso de los constructores de la carretera, tienen que pagar, ¿no?, a las personas. Claro, ¿no? les corresponde a ellos más ellos. bien. Pero independientemente de eso, porque la tierra puede ser propiedad privada, ejidataria o federal, ¿no? Entonces, a ellos hacen estos arreglos. Pero nosotros, de cualquier manera, como precisamente porque es algo delicado y algo cercano a la sensibilidad de las personas, tenemos que pedir permiso a todas las autoridades imaginables, ¿no? La autoridad federal, el municipio, a la autoridad religiosa, al ejército y a los presidentes municipales, o en este caso a los regidores, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en Santa María del Barradas, al ir a preguntar, solicitar el permiso, nos encontramos algo que para mí en ese momento fue novedoso. No había un presidente municipal, sino una junta de gobierno, ¿no? Uh-huh. Que ahora es común en otros ámbitos, o nos es más familiar, pero ellos era exponer, regresan al día siguiente porque lo van a discutir, ¿no? Sí. Y pues yo creo que esas personas imponen más porque es una autoridad moral que el pueblo las está apoyando, ¿no? Sí. Sí. Y en el caso, por ejemplo, de don Rutilo, que es el sitio distante del Magueyal, es un propietario, es una propiedad particular. El trazo de la carretera no necesariamente iba a afectar su tierra. En este caso se le solicitó el permiso para poder tener información. Ya es una gestión aparte, y el asunto es, cuando termine, le dejamos sus cosas como estaban y todos están amigos como siempre, ¿no? Y se retiran. Sí. Y bueno, ¿y el panteón? El que ahora es un panteón, ¿qué ocurrió ahí? ¿Cómo se hizo este salvamento? ¿Cómo se trabajó la zona y qué se encontró ahí? El panteón es donde desemboca el río Juquila. Trabajamos la parte central de donde están los monumentos. Si recuerdan, Monte Albán, que es una gran meseta donde están los edificios principales, y alrededor de las laderas es donde se distribuía toda la población. Sería la misma idea en una escala reducida, ¿no? Conjunto de edificios una línea longitudinal serían 100 metros, pero está llena de montículos de 3 o 4 metros de altura. Esos montículos estarían mostrando o indicando la presencia de templos. Los montículos altos son templos, son los basamentos y la crujía en la cima, ¿no? Las plataformas más bajas son las residencias, en este caso de élite, los palacios, y otras formas, las plazas o los juegos de pelota. Entonces este sitio tiene estos elementos principales: templos, palacios, juegos de pelota. Pues muchísimo. Tiene todo. Entonces alrededor está rodeado por un foso, y alrededor está distribuida las evidencias ya domésticas, ¿no? Y en este caso lo que se resolvió fue hacer un plano topográfico muy exacto y algunos pozos de sondeo solo para recuperar material diagnóstico. No se hicieron excavaciones grandes. Y bueno, por el material y el tipo de arquitectura que pudimos reconocer, es muy, muy similar a Monte Albán, ¿no? Entonces sí podría ser corroborar esta hipótesis de la hegemonía política cultural de Monte Albán hasta en lugares muy lejanos. Faltarían más estudios para que esto fuera una certidumbre, pero por lo pronto
vemos esto, pero sí hay un gran contraste que al mismo tiempo está este caserío en la cañada del Magueyal y este sitio muy elaborado en otro punto, ¿no? Y eran contemporáneos, ¿no? Bueno, como entendemos todo este trabajo enorme, pues se va haciendo por etapas. Un arqueólogo como usted, que ya tiene estos primeros indicios, estos primeros elementos ahí en el río Tehuantepec, pensaría en que es deseable que en un futuro se hiciera toda la excavación y saliera esta ciudad con sus templos, el juego de pelota y todo esto. ¿Lo ve viable o...? Pues evidentemente sí, como cualquier persona, no es necesario ser arqueólogo, cualquiera lo quisiera ver de esa manera. Pero el trabajo arqueológico se ha incrementado en los últimos años porque se han incrementado las obras de infraestructura. Y la ley que data del 72 está redactada de tal manera donde dice, bueno, todos somos copartícipes, todos los ciudadanos somos copartícipes en la protección del patrimonio, no solamente las autoridades del INAH. Entonces, una manera una de las iniciativas o de las prerrogativas del INAH es proteger y conservar. Entonces, posiblemente cuando se destapan las zonas arqueológicas que todos conocen, no tienen a veces la idea de cuál es el trabajo invertido para conservarlo. Una vez que se destapa un edificio, un templo, digamos, cualquiera. Nada más un año que no tuvo mantenimiento se comienza a deteriorar. Uh-huh. Es una inversión de tiempo y de dinero tremenda. Entonces, destapar sitios, nadie tendría ni el dinero suficiente para conservarlos. Entonces, es un conjunto entre la gente que estudia esto, las autoridades y los propios pobladores de conservar. El trabajo, por ejemplo, en el salvamento, una respuesta, por lo menos de mi parte, a eso es hacer un trabajo, bueno, lo investigo, en este caso supongamos, en uno se excavó todo, en otro se hizo un trabajo de superficie, pero después lo que se haya excavado es hacer trabajos de conservación, reposición de muros y después protegerlo. Uh-huh. Y la mayoría de los casos proteger es volverlo a cubrir, porque así sigue su camino. Y en algunos casos, por ejemplo, que quedaran los sitios debajo de la carretera hasta cierto punto es lo ideal, porque entonces lo está protegiendo y bueno, estudiosos de 1000 años después encontrarán, ¿no? Claro. No sé si nos falta hablar un poco también del temporal. Ya nos hablaba de todo esto, de cómo se bautizó el lugar, de que tiene también un juego de pelota. Es también ¿se tuvo que hacer algún cambio en el trazo de la carretera o no fue necesario hacer? En ese caso no, pero sí era importante excavar muchos lugares alrededor de este lugar, Santo Domingo Narro, porque estaba proyectado un de estos tréboles en las carreteras para uh-huh. Los entronques. Sí. Entonces, claro que en el trazo original pues parecía que no tocaría nada, pero en el momento de hacerlo había que ayudarles a decidir dónde, ¿no? Fue que hablamos con las personas y nos encontramos al personaje Don Rutilo, ¿no? Y el lugar donde él trabaja es un sitio donde rompe con el diseño o la traza urbana del Panteón y destaca un gran juego de pelota aprovechando las estribaciones naturales y en una ladera que hacía las veces de una gran pirámide, en la punta estaban los restos o en la cima pues, estaban los restos de un conjunto ceremonial que constituido por 3 templos y un patio central, y remarcando el patio central una piedra, como un prisma que surgía el extremo de esta en la superficie. Cuando lo excavamos está empotrado ahí como si fuera un gran falo, uh-huh. Pero lo más probable es que fuera una piedra de sacrificio. La excavación, pues así sucede a veces, no nos dio
una pista de que para qué servía ese monumento. Pero revisando los códices, sobre todo los códices mixtecos que editó Alfonso Caso, pues es muy recurrente ver las imágenes de los templos y a la persona que están sacrificando acostándola en estas piedras. Entonces posiblemente de eso se trate. El juego de pelota lo excavamos tomando en cuenta su simetría. Excavamos como un lado de cada cosa. Entonces un lado de la parte larga, que es donde están las gradas, el otro no lo tocamos. Excavamos un cabezal, el otro no lo tocamos. Y por las medidas y la forma es idéntico al de Monte Albán. Pero curiosamente es un sitio, el temporal sustituye al panteón, por lo tanto es más tardío. Estos más tardíos copiaron las ruinas de Monte Albán. Sí. Y por eso la hipótesis es de que tienen toda esa influencia y que de alguna manera son como los herederos o los que continuaron así es, esa cultura. Déjeme recordarle a la audiencia que tenemos este tema que es precisamente la arqueología en el río Tehuantepec y que estamos platicando con el arqueólogo Fernando Getino Granados, que tiene ya un trabajo tan extenso en esta región, porque empezaron en 2008 y fíjese, estamos en 2019. La mayor parte del trabajo es en laboratorio, ¿no? Sí, con todo lo que se encontró. Ahorita nos va a hablar un poco más de qué cantidad de material recabaron. Sí, concluyendo con lo del temporal, sí, por favor. Hay es una situación interesante ver cómo se sustituye un sitio, presumiblemente fuera abandonado, y otras personas erigen otro a 1 kilómetro de distancia. Hay una gran zona de tumbas que las reconocimos en superficie. Son estas formaciones cuadrangulares. Solamente una la pudimos ver, no podíamos excavar nada. Entonces sí hay un rompimiento de las manifestaciones culturales entre un sitio y el otro. Lo interesante es que entre los valles y este lugar de Juquila está el otro, el Magueyal, que no se parece nada, ¿no? Entonces es posible que haya este fenómeno comienzan a surgir las preguntas, ¿no? Los zapotecos de los valles llegaron hasta acá, eran oriundos de aquí, bajaron los mijes, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la dinámica, no? Y bueno, esto del Magueyal nos sirvió ya después en laboratorio, es analizar cerámica. Para dar una idea, una maestra, Patricia Fournier, habla de estas colecciones de cerámica que uno trae de las excavaciones y titula un trabajo suyo diciendo 2 toneladas más de tepalcates, ¿no? Uh-huh. O sea, uno las recoge, uno está feliz, pero al momento de llegar al laboratorio, pues toma mucho tiempo sacarlo, ¿no? Analizarlo. En el caso de la lítica, que lítica es todos los instrumentos de piedra, tanto los instrumentos de molienda, que es la lítica pulida, como los instrumentos de corte, que es la lítica tallada, que son las puntas de proyectil, los cuchillos, y otros materiales menos estudiados como la concha o los materiales malacológicos, de origen malacológico, que pueden ser las conchas o los caracoles. Actualmente hay 2 arqueólogos que están estudiando los materiales de concha de esos lugares en los laboratorios del Templo Mayor. Siad Páez y Adriana Castillo se llaman ellas, y los avances que han tenido es que, por ejemplo, el Magueyal, el sitio más modesto, tiene algunos caracolitos que son originarios, le llaman caracol tintura, me parece, y son del istmo de Tehuantepec y eran utilizados para teñir las telas, ¿no? Entonces, aunque fuera muy modesto, pues uno se puede imaginar el circuito comercial, ¿no? Sí. Que llegaron hasta allá. Y los sitios más complejos como el temporal o el panteón, pues
qué riqueza tendría en ese sentido. A lo mejor eran los que redistribuían, ¿no? Los que captaban. Faltarían más excavaciones para entender eso, ¿no? Sí. ¿Y qué podemos conocer a partir de esta visita guiada virtual que nos está haciendo el arqueólogo Fernando Getino de Chilabala, en la región más itzmeña? Este lugar está más cerca de la costa. Sí, el istmo incluye no nada más la costa, sino el plan, la parte plana que donde están el propio Tehuantepec, Juchitán y Ixtepec, ¿verdad? Y 2, 3 más. Pero también las partes más elevadas, que ya van pegándose hacia la sierra, ahí es donde está Chilabala. Elegimos ese sitio para estudiarlo porque, como antes mencioné, eran 4 sitios fortificados, pero este es el que corría más riesgo de afectación si es que decidían hacer un entronque ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces decidimos excavarlo. Y el trabajo más completo de excavación lo hicimos ahí. Es un sitio, para que se lo imagines, pasa el Río Grande. Imagínense ese momento en el que está uno solo viendo el paisaje y el rumor del río, ¿no? Así caudaloso. Uh-huh. Y por otro lado está bajando el río Chilabala, precisamente con otro sonido, ¿no? El que va golpeando porque está en pendiente y se une al río, ¿no? Ahí se levanta un cerro grandísimo y al subir el cerro empinado comienza uno a ver murallas, ¿no? Entonces, si son murallas, pues algo están cuidando, ¿verdad? Bueno, entonces son una población beligerante. Uh-huh. Al llegar a la cima, viéndolo, hay una como localización invertida. En la parte más alta de la cima, donde se une con otros cerros, encontramos muchos muros de contención de terrazas, pero terrazas de cultivo. No había evidencias de casas. Pero en la punta, ya en un piso que sigue, en una de las laderas, se distribuyen todas las casitas, más o menos como de 1 kilómetro por 1 kilómetro de extensión. Y excavamos un par de esas casitas y son pequeños conjuntos donde son habitaciones en forma de una L, donde la parte más larga de esta L, de estos 90 grados, es una habitación larga rematada por una pequeña. La larga es donde se encuentran las evidencias de la actividad cotidiana, que puede ser el consumo de alimentos, la talla de cosas, y en la mera esquina la cocina. Uh-huh. Y en la vuelta es el almacén, donde se encuentran ollas de gran formato. Esas 3 habitaciones básicas están unidas por un pasillo. Este módulo se repite varias veces y están comunicados por pequeños patios o placitas donde podrán convivir todos, ¿no? Cuando encontramos, al excavar en 2 temporadas diferentes, excavamos estas casas, en el espacio de la cocina, algunas vasijas estaban completas, y también en el espacio del almacenamiento, ollas de gran formato. Pero alguna de las primeras sorpresas, que algunas de esas ollas contenían entierros de infantes, ¿no? Entonces es una forma de enterramiento que contrasta con lo que se mencionó antes, ¿no? Que son estas tumbas con mampostería. Entonces aquí son niños o jóvenes de menos de 10 años que fueron depositados en las ollas, y con sus elementos, que en alguno de los casos se recuperó un collar que pertenecía al joven, y en otros casos ollitas, otros elementos rodeando la olla grande, ¿no?
Con los que estudian religión, pues, es evidente que le estarán encontrando una connotación de regresar al útero, ¿no? Es una manera, ¿no? Del niño. Ujú. Pero también el dato nos puede servir para ver que hay un índice de mortandad infantil tremendo. No nada más niños de esa edad. Una de las piezas que recuperamos, un platito, una vasija pequeña, al excavarla tenía el esqueleto de un nonato, o sea, un feto como de posiblemente 3 meses de edad. O sea, el índice de mortandad era muy marcado, ¿no? En los niños. Arqueólogo, y a partir de estas excavaciones, ¿y pueden tener idea de la cantidad de personas que habitaron estos lugares? Los cálculos son siempre muy aproximados. Se utilizan distintos métodos. El doctor Winter, para este tipo de poblaciones, considera que podrían ser de 5 a 10 mil personas que estaban cohabitando. Dependiendo del tamaño del sitio. En este sitio, si este módulo se repitiera 40 veces, son 40 casitas, y si vive una familia nuclear, que quiere decir padre, madre y la prole, unos 5 o 6 hijos, serían 10 personas posiblemente, multiplicado. Pues esa sería una aproximación, entonces serían menos de 1000 personas, ¿no? Pero sí, el siguiente espacio reconocido nos habla de otra actividad que a lo mejor nos ayudaría a ver si hay más o menos población. Ya en una parte más baja es la parte ceremonial, donde reconocimos 3 plazas. ¿Cómo es que las reconocimos? Por pequeños montículos de 1 metro, 1,5 metros de altura, rodeándolos. Una de estas plazas se distinguía de las demás porque tenía uno de estos prismas, pero roto. La otra mitad estaba ahí mismo. Uh-huh. O sea, se rompió el paso del tiempo. La mayoría de los trabajadores que estaban con nosotros, ese sitio no lo conocían. Cuando excavamos esto, encontramos que al pie de este prisma había una escultura que se conoce como yugo, muy relacionada con el juego de pelota. Es como una piedra votiva. Estaría representando un cinturón del jugador de pelota. Entonces, esta piedra simbólica, o esta escultura simbólica, estaba ubicada al pie de este prisma, ¿no? En el lado opuesto de la plaza, un pequeño templo, ahí se encontraron 2 esculturas de caras, que también en la descripción de las piezas escultóricas se le conocen como hachas. Posiblemente están representando a sujetos muertos, los jugadores de pelota. Y uno de los templos laterales había un incremento de obsidiana depositada ahí. La obsidiana no es común en este sitio, por lo tanto era un lugar especial, un lugar ceremonial, y una ceremonia que nos viene a la mente sería el autosacrificio. Entonces, si hay una decapitación simbolizada, un autosacrificio mostrado por las navajitas de obsidiana, el yugo y el prisma, todos en conjunto nos están mostrando una actividad, el juego de pelota. Pero no lo reconocíamos porque no hay una estructura como en el otro sitio. Uh-huh. Entonces los colegas de Oaxaca, en presentar ponencias, sugirieron algo, y me inclino que va por ahí, que esta pequeña plaza estaría haciendo las funciones de un juego de pelota, ¿no? Porque todos los elementos están incluidos. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, y todo esto ya sigue en estudio, ¿no? Todas las piezas se llevaron al laboratorio y ahí se están trabajando. Tuvimos la oportunidad de ver las fotos de su ponencia también.
en donde se ven estas como máscaras también, ¿no? Son las hachas, sí. Son las hachas. Todo esto, ¿cuándo lo va a conocer el público? ¿Cuándo va a tener oportunidad de verlo en algún momento? Todas las esculturas, bueno, todos los materiales, por ejemplo, las piezas fragmentadas, los tepalcates que le decimos comúnmente, cuando se terminen de analizar, se hacen muestrarios, se queda uno en la dirección de salvamento y otro al lugar de donde se trajo, o sea, en este caso el INA de Oaxaca. Las piezas que son completas se catalogan, y primero se catalogan dentro de la dirección de salvamento para tener un registro minucioso, y después tienen un catálogo del INA y para que se conozcan, ¿no? Y algunas de las piezas más sobresalientes, esta podría ser el caso, su destino será un museo, ¿no? Uh-huh. Ya sea el Museo Nacional o el Museo de Santo Domingo, ¿no? Y cuando terminemos nosotros de estudiarla, pues las entregaremos con toda esa formalidad, ¿no? Claro. Estos estudios, todo este salvamento, trabajo de campo y luego posterior análisis, pues generalmente se convierten en publicaciones, ¿no? Que dan detalle y dan cuenta de todo el registro. Sí. Traje 4 textos. Ya veo que sí, que viene muy bien armado con estos textos. Hay un texto general, lo muestro así. Sí. Sería así. Sí, después a lo mejor en una fotografía lo vamos a poder ver. Sería una compilación de Marcus Winter. Bueno, de Oaxaca hay mucha bibliografía, pero Marcus Winter es una de las personas que más han estudiado. Es un texto del INA que publicó en 1990, que se llama Lecturas Históricas del Estado de Oaxaca. Es como para tener conocimiento general. Él tuvo la preocupación de mostrar todas las regiones, hablar e invitar especialistas de ese momento de todas las regiones. Como el mismo Winter ha seguido trabajando, hay un texto ya más reciente que se llama Monte Albán, Estudios Recientes. Sí. Que es igual Winter es el coordinador con su equipo de trabajo, donde se aclaran estas secuencias culturales basadas en la cerámica y otros elementos culturales, ¿no? Apenas hace un par de años el mismo Winter publicó este libro que se llama Panorámico Arqueológico Las Dos Oaxacas, que justo habla de estas diferencias entre los valles centrales y Tehuantepec. Y uno de los sitios importantes que él estudió, que se llama Cerro Chivo, viene aquí, que a nosotros nos sirvió mucho para poder comparar, ¿no? Y un texto reciente que nosotros publicamos apenas, está dentro de esta compilación de la Universidad Tecnológica de Oaxaca, que se llama Símbolos y Representaciones Zapotecas, y uno de los artículos que escribimos la maestra Cira y yo habla sobre Chilabala, precisamente. Digamos, podría ser un acercamiento, ¿no? Al conocer. tema, a conocer el tema. Pues qué bueno saber sobre estos lugares y estos hallazgos. En conclusión, usted puede, y retomando el planteamiento que hace este ensayo de usted mismo, de Hernando Getino Granados, nuestro invitado, contraste cultural de los sitios arqueológicos, ¿hay más contrastes? Es decir, los contrastes hacen pensar que sí hay una continuidad en estas poblaciones. ¿Qué tanto se parecerán entonces a Monte Albán, de acuerdo a lo que usted lleva, para tener una idea de su conclusión? Pues justo en estas avances todavía preliminares, todavía no está totalmente determinado, sería la idea general sería así. Durante el Clásico, cuando el apogeo en Oaxaca, en los valles centrales, lo ostentaba Monte Albán, hay sitios como el Panteón, que son como un reflejo, una similitud sorprendente. Uh-huh. Cuando estos sitios, al parecer todos los demás tienen una evidencia del Clásico que está oculta, no está visible. En el Clásico
terminal o tardío, cuando Monte Albán decae y surgen otros núcleos de políticos como Mitla, Yaúl, Sachila y muchos más. En el panteón, en el caso de la región de Juquila, el panteón es sustituido por otro sitio que es el temporal, que sigue ciertos patrones culturales del valle. Pero hay un sitio como el Maguillal que contrasta definitivamente. Sí. Tiene elementos muy, muy pobres en cuanto a los valles centrales, pero sí es una población más común y por eso me atrevo a pensar que están los mijes por ahí asomándose, ¿no? En cambio, en el otro lado, en Tehuantepec, hay una tradición que obedece más a las manifestaciones de Tehuantepec y durante el Clásico Tardío hay un gran apogeo donde el juego de pelota y las murallas muestran una sociedad beligerante, muy característica del Clásico Tardío, ¿no? Que es todos peleándose contra todos, ¿no? Eso es la guerra en todos los casos, pero es un sitio que aunque al parecer no es el más importante, sí tiene reflejos de otras problemáticas. Por ejemplo, las migraciones, el yugo y las hachas son características de la cultura totonaca de Veracruz. ¿Por qué están ahí? Entonces hay una relación evidente de gente que llegó de Veracruz, bajó por los Chimalapas, que es esta región que une las dos mares, y ahí subió, ¿no? Ahí replicaron este tipo de símbolos, ¿no? Pues creo que ya llegamos al final de esta charla, con esta visita virtual que gracias al conocimiento de esta zona nos llevaron hasta el río Tehuantepec y estos sitios arqueológicos que nos hablan de 4 poblaciones con sus diferencias, ¿no? Como el Magueyal, que prácticamente le provoca así tanto misterio, ¿no? Saber de dónde, y ahí quedan al estudio. Es curioso también ver cómo los arqueólogos tienen un trabajo tan intenso con el pasado y luego una relación tan afectuosa con el futuro, porque cosas que saben que de momento no se van a saber con toda certeza, pero las van a descubrir los que faltan por llegar. Así es. Muchísimas gracias, arqueólogo Fernando Getino Granados, y quedan abiertos los micrófonos para volver a charlar sobre el río Tehuantepec o los otros lugares donde usted trabaja. Con mucho gusto, gracias. Estudios arqueológicos. Muchísimas gracias. A nombre de Radio INA, pues me despido, soy Rita Abreu, doy por terminada esta emisión que fue posible de verdad gracias a la generosa participación del arqueólogo Fernando Getino Granados. Gracias a todos nuestros escuchas y les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación, a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. En la producción, Evanibaldo Morales. En los controles técnicos y edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.